Profe, la cámara.
Y por acá viene por aquí otro, el siguiente base, que sería el segundo factor, que va a ser pues un de ellos, ¿no? Profesor, Sí. una consulta. Lo que escribió ya lo explicó porque su cámara no tenía cámara. Ah, no, no, todavía estaba empezando recién. Sí, sí. Ay, ay, ay. Sí. Estaba recién. Y recuerden escribirme a mí, no se pueden sacar, yo lo aclaré. Ok, Fátima, ahora te acabo de leer. A ver, ahora sí, jóvenes, voy a pedirte tu atención. A ver, ¿me escuchan bien? Vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema. A ver, mira, el proceso económico es el conjunto de todas las actividades que realizamos los seres humanos con un fin último. ¿Cuál? Poder satisfacer nuestras necesidades. Y esta es la primera definición. Aquí está. Todas las actividades que tienen un fin último, satisfacer las necesidades. Segundo, este proceso económico
para su mejor estudio se divide en 5 fases, 5 etapas, 5 momentos. Aquí está. Empezando en la producción, seguimos con la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Y se repiten nuevamente las fases, se cierra el círculo. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. La parte más importante, la fase más importante es la de la producción. Esto te lo tienes que aprender de memoria el orden. Producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Vamos con la primera de ellas. La fase de producción. ¿Qué es producir? Crear bienes, pero también servicios. Hay empresas que producen bienes, hay empresas que producen servicios. Empresas que producen bienes, ropa, alimentos, automóviles, aviones, ¿ya? Televisores. Y hay empresas de servicios, comercio, empresas de transportes, de comunicaciones, salud, educación, bancos, entre otros. Segunda idea, la producción implica combinar una serie de elementos que nosotros denominamos factores productivos. ¿Cuáles son? Factor naturaleza, llamado también tierra, los recursos naturales. El factor trabajo, la mano de obra, llamado también labor. En el examen han puesto la L de labor, por ejemplo. El factor capital, que se representa con la letra K, cuando me dicen capital, lo primero que vamos a pensar es capital físico, máquinas, herramientas que empleamos. La empresa, que es el organizador de la producción, y el Estado, que nos brinda las normas para poder desarrollar nuestras actividades, ¿ya? Bien, siguiente idea. La producción implica valor agregado. ¿Qué significa esto? Que durante la producción se añade valor a los insumos. Mira, valor agregado, se agrega, se añade valor. ¿A quién? A los insumos. ¿Y cuáles son los insumos? Los insumos son aquellas cosas sobre las que recae nuestro trabajo. Pueden ser materias primas, pueden ser bienes intermedios. Ojito acá. Por ejemplo, el algodón es una materia prima. Sobre el algodón recae el trabajo, por ejemplo, de una empresa textil que elabora a base de ese algodón telas. Mira, el algodón se transforma en tela y se le está dando un valor. Porque ¿qué vale más? ¿El algodón o la tela hecha con el algodón? Ah, más va a valer la tela hecha con el algodón. Entonces, algodón le añadimos valor, lo transformamos en tela. El algodón, materia prima, ha sido insumo para la empresa textil. Pero viene la empresa de confecciones y para la empresa de confecciones la tela es un insumo. El confeccionista de ropa emplea tela, va a emplear botones, hilos y otros. Entonces, mira, la tela va a ser transformada en ropa. El confeccionista emplea la tela, que es un bien intermedio. La tela ya no es una materia prima, está en proceso de transformación. La tela todavía no es un bien final, está en proceso de transformación. Esta tela se convierte en ropa. Le estamos dando más valor. La tela tiene un valor, pero la ropa confeccionada con esa tela vale mucho más. Entonces, estamos añadiendo valor y estamos transformando. Valor agregado, sinónimo de transformación, sinónimo de añadir valor al insumo. A ver, el primero lo identificamos, es una materia prima. El segundo es un bien intermedio. Y la ropa podríamos decir que es un bien final. Es la ropa que nosotros compramos para utilizarla. Bien, vamos con otra idea que me preguntan también, ¿no? Ahí en el material, en tu compendio. La productividad. Productividad es sinónimo de rendimiento, de eficiencia. Mira, productividad, eficiencia, rendimiento. Tenemos factor trabajo, le hemos puesto teletrabajo, 20 trabajadores. Y los 20 trabajadores producen 1000 unidades, o es la cantidad que se produce, o la cantidad siempre, o le ponen en economía, producen 1000 unidades.
Si 20 trabajadores pueden producir 1000 unidades de un producto, entonces, ¿cuánto es el aporte de cada trabajador? El rendimiento. Eso mide la productividad, rendimiento, eficiencia. Dividimos el número de unidades producidas entre el número de trabajadores. 1000 entre 20, 1000 entre 20 nos va a salir 5. 50. Muy bien, 50. 50 unidades por trabajador es la productividad. Cada uno de los 20 en promedio produce 50. 20 por 50 me salen las 1000 unidades, ¿ya? 1000 entre 20, 50. Bien, esa es la productividad. Productividad media se le suele llamar. Promedio, el aporte promedio, ¿ya? Bien, como hablamos de producción, rápidamente verificamos la existencia de 3 sectores. Hay un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. El sector primario produce materias primas, allá, del campo, sí, de la minería, materias primas de la agricultura, de la ganadería, de las minas, del petróleo, gas, la pesca, silvicultura, la tala de árboles, ya, todo eso. Obtenemos materias primas. El sector secundario va a convertir estas materias primas en bienes intermedios y, así como acá, ¿no? En bienes intermedios y en bienes finales. Y en bienes finales. Aquí en el sector secundario entra toda la industria manufacturera, toda la manufactura, manufactura de alimentos, de bebidas, de papel, de madera, de cartón, de vidrios, de plásticos, metalmecánica, ¿ya? Todo tipo de manufactura. Aquí entra en el sector secundario. Y junto con la manufactura va la construcción. La industria de la construcción también es parte del sector secundario. Y cerramos con el sector terciario. El sector terciario comprende todos los servicios. Sí, el comercio es un servicio, la salud, la educación. Recuerden que los servicios satisfacen necesidades, pero no crean bienes, ¿no? No crean bienes. El comerciante es un intermediario. Pagamos por servicio de salud para que nos hagan el diagnóstico que tenemos. Las medicinas, el tratamiento que requerimos, servicios educativos, como en este momento, ¿no? Tú percibes desde Monex, ¿no? Servicio educativo, ¿no? Las comunicaciones, pagamos para las llamadas, los transportes, pagamos para que nos trasladen, etc. Bien, y por último, para cerrar con la parte que es la producción, que era la parte más amplia, vamos a referirnos a este hecho, a que debido a la escasez, que es el problema central en la economía, debido a esta escasez, nosotros tenemos que responder algunas interrogantes. Toda organización económica se plantea algunas interrogantes. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Con qué tecnología? ¿Para quién lo vamos a producir? ¿A quiénes son esos productos? ¿A quién se destinan? ¿A quién los vamos a vender? Y a estas 3 preguntas típicas, el qué, cómo y para quién, le han añadido 2 más. El dónde es el espacio más adecuado para producir y cuándo. ¿Cuándo es el momento más apropiado, más adecuado para llevar adelante la producción? ¿Ya? Ahí tenemos las interrogantes. ¿Qué, cómo, para quién, cuándo y dónde? ¿Ya? ¿Dónde, cuándo y dónde producir? Bien. A ver, ya tenemos entonces esta primera parte. Vamos a continuar con con las otras fases. Hemos visto la producción, vamos con circulación, distribución, los otros, ¿ya? Cualquier consulta, por favor, me hacen la consultita, ¿ya? Me lo hacen saber.
A ver, vamos con dos fases más del proceso económico. Vamos ahora a hablar de la circulación. ¿Qué ocurre? Que una vez producidos los bienes y servicios, estos se trasladan para que lleguen a los consumidores. Si nosotros queremos preparar causa y hay que comprar papa, no viajamos a la sierra a comprar papas. Las papas las trasladan de la sierra en camiones aquí a la ciudad para que podamos adquirirlas. Igual, si vamos a comprar un Ajinomoto, sobrecito de Ajinomoto, no necesitamos irnos pues a la carretera Ventanilla, a la planta de Ajinomoto, a tocar la puerta a pedir Ajinomoto. Lo conseguimos en cualquier bodega, en cualquier mercado. ¿Por qué? Porque una vez producidos los bienes y servicios, se trasladan para que lleguen a los consumidores. Mire, circulación, traslado de bienes y servicios. Se trasladan los bienes y servicios. Y al trasladarse a los puntos de venta, se va a producir el encuentro entre el productor y el consumidor. Como quien dice, entre el ofertante y el demandante, el que vende y el que compra. Y la oferta y la demanda, el que vende y el que compra, forman el mercado. Entonces decimos, se forman los mercados, oferta y demanda, y en estos mercados se forman los precios. La fase de circulación es la fase donde se encuentra la producción con el consumo, se forman los mercados, oferta y demanda, el que vende, el que compra, y en estos mercados se forman los precios. Bien, siguiente etapa se llama la etapa de la distribución. La distribución se refiere al pago. Pago a los dueños de los factores. Hay que pagarle a los dueños de los factores productivos porque estos factores han hecho posible la producción. Hay que pagarle a los dueños de los factores productivos, ¿ya? Pago o retribución a los propietarios de los factores. Abreviadamente, pago a los factores, decimos. A ver, ¿qué pago recibe el factor tierra? El que explota nuestros recursos naturales, naturaleza o tierra, lo habíamos puesto ahí, naturaleza o tierra, el que explota nuestros recursos naturales tiene que pagarle al Estado peruano una renta de propiedad. Sí, una renta de propiedad, como si le pagara un alquiler, renta o alquiler. En nuestro país, lo más cercano a este concepto es el canon. Sí, canon minero, canon petrolero, canon gasífero, canon pesquero, los que explotan nuestros recursos, mineros, el gas natural, el petróleo, ¿no? Sí, los recursos ictiológicos que se extraen, ¿no? De nuestro mar, canon pesquero, ¿ya? Bien, ¿qué recibe el factor trabajo? El trabajador recibe su salario. El factor capital, fíjate, aquí hay una ambigüedad. El factor capital que primero me dicen es capital físico, una herramienta, una máquina. Cuando se ve el pago al factor, me dice, el capital míralo como dinero. Ah, el dinero que nos prestan. Si alguien nos presta dinero, ¿qué nos va a cobrar? Intereses. Si nosotros prestamos dinero, cobraremos también intereses. Entonces, el pago al factor capital, viéndolo como dinero, es el interés, el interés. El pago a la empresa, ¿para qué pondríamos una empresa? Para ganar dinero, para obtener ganancias, beneficios, ganancias, beneficios. Aquí está. La ambigüedad es esta. ¿Quiénes prestan dinero y cobran intereses? Los bancos. Ah, pero los bancos son empresas y obtienen ganancias, claro, la ganancia del banco son los intereses. La ganancia bancaria es el interés. Ah, aquí hay como una ambigüedad, ¿no? Por ahí la han explotado en el examen también. Y por último, el Estado, que cumple su papel normativo, regulador de las actividades, nos cobra tributos. Esto es el pago al factor Estado, tributos. Entonces ahí tenemos pago a los factores, la tierra recibe renta, el trabajo un salario, el capital un interés, la empresa ganancias y el Estado tributos. Bien, vamos ahora con la siguiente fase del proceso económico, que es el consumo, y terminamos con la inversión.
A ver, vamos terminando aquí. Siguiente fase, hemos visto la producción, circulación, la distribución, viene el consumo y luego la inversión. El consumo es la fase del proceso económico en la cual nosotros satisfacemos nuestras necesidades. En esa fase, porque consumir es usar los bienes y los servicios. Uso o empleo de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Cuando hablamos del consumo, mira, Y es el ingreso o renta, lo que gana una familia, lo que gana la familia. Nuestro ingreso, una parte lo consumimos. Y si nos sobra dinero, eso se llama ahorro. El ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, ahorro es lo que nos sobra después de consumir. Que si queremos lo llevamos a un banco, se lo prestamos a alguien para que nos pague intereses, lo invertimos o lo podemos guardar en casa también, ¿no? En un sitio seguro. Bueno, y por último, la fase de inversión. De la inversión volvemos nuevamente a la producción. Invertir, destinar sumas de dinero. Si no me especifican nada más de inversión, asumimos que es inversión productiva. Inversión productiva, compra de bienes de capital, maquinarias, equipos, locales, para generar trabajo, dar empleo. ¿Ya? Inversión, desembolso de dinero, inversión, máquinas, equipos, locales. Bien, cuando se invierte en maquinarias, equipos, aumenta la capacidad productiva de una sociedad. Aumenta la capacidad productiva. Y por último, ¿de dónde sale el dinero para invertir? A ver, si ustedes son inversionistas, van a invertir, tienes que pedirle prestado el dinero a alguien. ¿A quién se lo pedimos prestado? Al banco. ¿Y el banco nos presta su plata? Generalmente no. ¿Cómo actúa el banco? Profe, su cámara. Está. Ok, continuamos. Con una mano trata de captar todo el dinero que le sobra a familias y empresas. Lo que sobra se llama ahorro. Trata de captar todo ese ahorro. Y con la otra mano nos presta para invertir. Te presta el dinero y ustedes van a invertir. Les presta y ustedes invierten. Entonces nosotros decimos que la inversión viene a ser el uso o empleo productivo del ahorro de la sociedad. Se emplea productivamente a través de los bancos, el ahorro termina convertido en inversión. Bien, entonces vamos a revisar rápidamente las preguntitas. A ver, tenemos la pregunta aquí del proceso económico. La primera pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es el término que describe el conjunto de actividades que realiza una sociedad para transformar los recursos en bienes, ¿no? Para transformar los recursos en bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades? Todas estas actividades, ¿no? Son descritas por una palabra: proceso económico. La primera definición, barquito, beso. Segunda pregunta, vamos de frente al interrogante. Dice, ¿cuál de los siguientes conceptos se refiere a los recursos necesarios para producir bienes y servicios en una empresa? Para producir bienes y servicios, para crear bienes y servicios, ¿qué necesitamos? Necesitamos unos recursos. ¿Cómo se llaman? Factores productivos. La combinación de factores genera la producción. Entonces, allí marcamos otra vez clave besito, factores productivos. Pregunta 3. Aquí hay una reunión, me dicen, y discuten cómo optimizar la fabricación de un nuevo producto de limpieza. ¿Cómo optimizar esa fabricación? Bueno, me hablan de la fabricación y me dicen, bueno, hay que usar maquinaria, trabajadores, materias primas. Estamos acá, ¿no? En esta etapa, en esta fase. Bueno, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el aspecto del proceso económico referido, ¿no? Por Vanessa, nos ha puesto ahí, ¿no? Por Vanessa. Bueno, si hablamos de emplear máquinas, materias primas, trabajadores, estamos en la fase de producción.
producción. Precisamente ahí te decían, ¿no? Cómo optimizar la fabricación de un nuevo producto. La fabricación es durante la producción. Clave CAS. 4. En la pregunta 4 me preguntan ¿cómo se denomina el conjunto de actividades que convierte la materia bruta en bienes listos para el consumo? Materia bruta sería el algodón antes de extraerlo. Bueno, y esto de aquí se convierte en bienes listos para el consumo, en bienes finales. ¿Cómo se denominan estas actividades? Bueno, estas actividades tienen que ver con el valor agregado, con la transformación, están dentro del proceso de producción. Estamos dentro del proceso productivo. CAS, clave CAS. Ya, en la pregunta 5, hay que resolver varias preguntas para un proyecto. Me dice, ¿qué productos derivados de la quinoa van a ser más demandados? ¿Cómo los vamos a fabricar? ¿Para quién los vamos a fabricar? ¿Dónde sería mejor producirlos? Y finalmente, ¿cuándo es el mejor momento para lanzarlos al mercado? ¿En qué temporada? ¿Verano, Navidad, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué principios estamos hablando? Uno que lo mencionamos aquí. Debido a la escasez, toda organización económica se plantea qué producir, cómo producir, para quién producir, dónde producirlo y cuándo producirlo. ¿Ya? Clave barco. Clave barco. Ahí estaban todas las preguntas. Pregunta 6. A ver, ¿qué sector es el encargado de extraer materias primas como minerales, petróleo o productos agrícolas para que otros los transformen? ¿Cuál es el sector encargado de extraer materias primas? ¿Cuál es? Sector Primario. Muy bien, muy bien. Ahí está tu clave, avión. Muy bien, muy bien. Ahí lo han puesto. Muy bien. Primario. A ver, siguiente pregunta. La pregunta 7. La pregunta 7 dice, en términos económicos, el concepto de se refiere a la relación entre la cantidad de bienes producidos y las unidades de recursos utilizados, siendo un indicador clave para medir la eficiencia. La eficiencia, relacionando cantidad de bienes producidos. La cantidad la vimos por acá, la cantidad Q, ¿correcto? Entre el número de factores utilizados, el número de trabajadores. Y eso se refiere a la productividad, eficiencia. Ahí basta que te hablaron de eficiencia, recuerda, productividad, la productividad. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la etapa del proceso económico que implica traslado y distribución de bienes y servicios a los consumidores? Traslado. El traslado. Aquí está, ¿no? De los bienes y servicios para que lleguen a los puntos de venta, se distribuyen en los puntos de venta, ¿no? Eso está en la circulación. Clave para quinto. ¿Ves? Pregunta 9. ¿Qué concepto económico explica mejor la manera en que se asignan las rentas generadas en un proceso productivo entre los diversos factores involucrados? Las rentas, renta es lo mismo que ingreso, renta. ¿Dónde se asignan las rentas entre los factores? Aquí está, el ingreso que le corresponde, el pago, retribución, entre los factores. Esto se asigna en la fase de distribución. Besito, distribución. Bien. Pregunta 10. Pregunta 10. Ya, aquí hay una persona, una señora, ¿no? Que tiene un problema. Ella tiene un ingreso constante de dinero, tiene un ingreso constante, un ingreso fijo, ¿ya? Tiene un ingreso fijo, pero los precios están subiendo. Entonces, como los precios suben, tiene que buscar productos más baratos, porque le está afectando el aumento de precios cuando no tiene más que un ingreso fijo, tiene solamente un ingreso fijo. Bueno, sí, el aumento de precios, la inflación
afecta la capacidad de compra del ingreso de las personas, ¿ya? Pues, como afecta el ingreso, ahí hay una clave que me dice efecto ingreso, efecto ingreso. Sí, suben los precios y tenemos una cantidad de dinero limitada, ingreso fijo, y vamos a comprar menos, casita, casita. La 11 me dice que vamos a destinar recursos presentes para generar beneficios futuros. Vamos a destinar nuestro dinero a hacer algunas adquisiciones, modernizar instalaciones, ¿no? Un proyecto en el que metemos dinero. ¿En qué fase estamos? En la fase de inversión. Vamos a usar el dinero en comprar bienes de capital, seguramente, ¿no? Inversión. 11 casita, inversión. Pregunta 12 es para decir si algo es verdadero o falso. En relación a una empresa, me hablan de una empresa que tiene una nueva línea de producción, es una empresa que produce de bienes, no de servicios, de bienes, ¿ya? Entonces quiere ver cómo combinar los factores para poder de alguna manera optimizar el trabajo sin afectar los costos, dicen, ni la calidad del producto. A ver, ¿este proceso implica exclusivamente producción de bienes tangibles? Sí, bienes que se pueden tocar tangibles porque se trata de la producción de bienes, es lo que nos dice. Y la gestión eficiente de los factores productivos puede minimizar los cuellos de botella. Una gestión actuando con eficiencia, sí, cualquier traba que haya. ¿La tecnología no desempeña un papel determinante en la mejora de los procesos? No, la tecnología sí lo mejora, no es verdad. ¿Y combinación adecuada de recursos humanos y capital puede incrementar la productividad? Sí. ¿Incrementar el rendimiento? Claro que sí. Por tanto, la tercera es falsa, clave avión. Clave avión. A ver, la pregunta 13 me dice que queremos optimizar, ¿no? Entre producir dos bienes, hay que producir dos bienes, en una empresa se producen dos bienes y hay que tomar una decisión. Miren chicos, si tenemos una fábrica de cuero, trabajamos con cuero, fabricamos zapatos y carteras y tenemos un gran pedido de carteras, al aumentar la producción de carteras vamos a tener que producir menos zapatos. Me piden más carteras, vamos a producir más carteras, pero eso implica producir menos zapatos. Lo que se llama el costo de oportunidad. Eso se halla a través de la frontera de posibilidades de producción. Es una curva, ¿no? Matemáticamente, la frontera de posibilidades de producción, ¿ya? Clave CAS. La pregunta 14 me pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones explica correctamente el pago a los factores? Aquí tenemos el pago a los factores. ¿Cuál explica correctamente? La clave B, besito, el trabajo recibe un salario, la tierra recibe una renta y el capital una ganancia. Bueno, el capital un interés, que también el interés es parte de la ganancia, ¿no? El interés es parte de la ganancia. Y vamos con la última pregunta, donde nos pedían decir verdadero o falso. A ver, la incorporación de maquinaria moderna corresponde al uso del factor capital que incrementa la productividad. Claro, maquinaria moderna, máquina, factor capital, capital físico, incrementa la productividad, aumenta el rendimiento del trabajador. La capacitación del personal contratado optimiza el uso del factor trabajo, incrementando su eficiencia. Si capacitamos a nuestros trabajadores, van a ser más eficientes, van a producir más. Usar materias primas más sostenibles representa una mejora en el factor tierra orientado a su preservación. Sí, materias primas sostenibles, recursos renovables, ¿no? Favorecen al factor tierra, a la naturaleza. Y la última dice reducir los costos de producción sacrificando la calidad. Voy a reducir costos de producción y voy a poner una tela de baja calidad para mi ropa. Oye, eso
¿Contradice las características fundamentales de los factores productivos? Sí, contradice, porque nosotros buscamos la eficiencia, lo mejor. No puede ir con productos de baja calidad. Por tanto, las 4 premisas son verdaderas. La clave es dado, dedito, ¿ya? Dado. Muy bien. Allí nos quedamos en economía entonces. Vamos a pasar a simple.